En la era actual, las inteligencias artificiales están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana, asumiendo roles que antes eran exclusivos de los seres humanos. Aunque estas máquinas inteligentes han demostrado ser increíblemente avanzadas, muchos encuentran consuelo en la creencia de que nunca podrán comprender completamente el factor humano. Este concepto se refiere a la esencia que define nuestra experiencia como seres humanos, la capacidad de sentir, interpretar y crear de manera subjetiva y personal algo que nos distingue de las máquinas. Sin embargo, es importante reconocer que el factor humano no siempre se alinea con los factores que consideramos fundamentales para la sociedad. En algunos contextos, este término abarca cualidades humanas no deseadas, como el egoísmo, la ambición, la malicia, la predación y la torpeza. De la misma manera, las inteligencias artificiales, como herramientas, poseen un potencial negativo si se utiliza de manera irresponsable. Por lo tanto, la discusión sobre el factor humano y la inteligencia artificial no solo debe centrarse en diferencias, sino también cómo ambos pueden influir positiva o negativamente en nuestra sociedad. Hola, soy Oscar Pineda y hoy quiero profundizar en el concepto de factor humano como característica fundamental para mantener nuestra vigencia en un futuro dominado por la automatización. Primero, subjetividad humana versus subjetividad artificial. La subjetividad es una característica central del factor humano, representando la manera única en que cada individuo interpreta el mundo. Por ejemplo, dos personas pueden observar la misma imagen y tener interpretaciones completamente diferentes basadas en sus experiencias, emociones y perspectivas personales. Mientras que una persona puede ver en una pintura abstracta un reflejo del caos y confusión, otra puede interpretarla como una representación de libertad y creatividad. Esta capacidad de interpretación subjetiva es un rasgo distintivo del ser humano. Aunque la inteligencia artificial pueda aprender a replicar patrones de creatividad o empatía, como cuando genera música o arte que parece emocionalmente resonante, no puede experimentar la subjetividad de manera auténtica. Sin embargo, el hecho en que la experiencia humana pueda ser compartida a través de símbolos y lenguajes abre la posibilidad de que la inteligencia artificial aprenda y replique estas experiencias. Este proceso, aunque fascinante, también plantea riesgos como la posibilidad de que la inteligencia artificial utilice estos símbolos para manipular o influir de manera negativa en la subjetividad humana, explorando vulnerabilidades psicológicas o emocionales. Segundo, originalidad y creatividad. La creatividad humana, una expresión clave del factor humano, siempre ha estado influenciada por referentes previos. Pensemos como grandes obras de la literatura como Don Quijote, de Cervantes, han influido generaciones de escritores posteriores. Incluso los sentimientos, al ser expresados, se convierten en manifestaciones simbólicas que pueden ser replicados o aprendidos por una inteligencia artificial. Este proceso de simbolización permite que la inteligencia artificial, a través del aprendizaje de patrones, simule aspectos de la creatividad humana. Por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial que pueden analizar miles de novelas para generar un nuevo texto que imite el estilo de un autor clásico. Sin embargo, aunque la inteligencia artificial pueda imitar la creatividad, no puede replicar la intención y el propósito que son inherentes del factor humano. Además, si la inteligencia artificial se programa con intenciones cuestionables, podría generar contenidos que distorsionen o comprometan los valores culturales y éticos, como en el caso de las noticias falsas o contenidos diseñados para manipular la opinión pública. La creatividad se puede entender como un proceso de conexión de conceptos y la originalidad como la combinación creativa única. Aunque la inteligencia artificial tiene la capacidad de replicar este proceso en diferentes tareas, solo un observador externo puede comprender el valor real del resultado. Tercero, intención y propósito. La diferencia crucial entre la creatividad humana y la simulación de creatividad por parte de la inteligencia artificial radica en la intención detrás de la creación. Un artista humano, al pintar un cuadro, no solo busca replicar la realidad, sino expresar una emoción o transmitir un mensaje. Aunque la inteligencia artificial puede generar un arte que parezca creativo, como el caso de las obras producidas por un programa como DALL-E, carecen de intención y propósito que caracterizan la creatividad humana.
En este sentido, la intención de la obra generada por la inteligencia artificial proviene de quien escribe el prompt del cual parte el proceso. La iniciativa humana es el resultado de un proceso de pensamiento, mientras que la inteligencia artificial solo representa conclusiones basadas en datos que se le proporcionan, sin un sistema de racionamiento propio ni capacidad de iniciar un proceso sin la orden directa. Sin embargo, el factor humano no es infalible. Nuestras decisiones y creaciones también pueden estar impulsadas por intereses egoístas o dañinos. Por lo tanto, debemos ser conscientes de cómo utilizamos la inteligencia artificial y para qué fines, para evitar que se convierta en una herramienta que amplifique nuestras peores inclinaciones, como es el caso de los algoritmos que perpetúan sesgos o discriminación. Cuarto, el potencial de la inteligencia artificial frente al humano. La subjetividad humana es temporal y fluida, mientras que la inteligencia artificial puede desarrollar una subjetividad basada en su capacidad de procesar grandes cantidades de información y generar patrones únicos. Por ejemplo, los algoritmos que analizan el comportamiento de redes sociales pueden generar perfiles psicológicos detallados de los usuarios, simulando una especie de subjetividad, que no es más que un reflejo de la subjetividad humana impresa en el código por sus creadores. Sin embargo, esta forma de subjetividad carece de profundidad y autenticidad, que son características del factor humano. Al mismo tiempo, el potencial de la inteligencia artificial para comprender y replicar nuestra manera de codificar emociones plantea desafíos significativos, incluyendo el riesgo de que estas capacidades se utilicen para manipular o explorar aspectos vulnerables de la experiencia humana, como en la publicidad dirigida o en la manipulación de datos personales. Quinto, temor al potencial de la inteligencia artificial. El temor al potencial de las inteligencias artificiales es comprensible y en muchos casos justificado. La posibilidad de que las máquinas superen a los seres humanos en tareas que requieren creatividad, empatía o toma de decisiones morales genera incertidumbre. Este temor puede llevar a la desconfianza y el rechazo de la inteligencia artificial, como se ha visto en movimientos que buscan limitar su desarrollo. Sin embargo, también es una oportunidad para reflexionar sobre el papel que queremos que estas tecnologías desempeñen en nuestra sociedad. Aquí, el factor humano debe ser nuestra guía, asegurando que la inteligencia artificial se desarrolle de manera que potencie nuestras capacidades sin suplantarlas. Sin embargo, es crucial recordar que el factor humano no siempre es garante de ética y valores. También puede conducirnos a decisiones que prioricen el control, la dominación o la explotación, aspectos que podrían ser exacerbados por el uso irresponsable de la inteligencia artificial. Sexto, educación y conciencia pública. Promover la educación y la transparencia en el desarrollo de la inteligencia artificial para evitar la desinformación y el pánico que podría generar una brecha entre la tecnología real y la percepción pública. Por ejemplo, la implementación de la inteligencia artificial en sistemas de justicia, si no se comunica y educa adecuadamente, podría ser vista como una amenaza a la imparcialidad y los derechos humanos. Además, es crucial explorar las implicaciones éticas del desarrollo de la inteligencia artificial con capacidades cada vez más humanas, asegurando que estas tecnologías se utilicen de manera responsable y equitativa. El factor humano debe estar presente en cada aspecto de esta educación para que la sociedad en su conjunto entienda y valore su importancia en la era de la inteligencia artificial. Asimismo, esta educación debe incluir un enfoque crítico que examine tanto los beneficios como los riesgos de la inteligencia artificial, capacitando a la sociedad para tomar decisiones informadas y éticas. Séptimo, conclusión. La dinámica entre el factor humano y la inteligencia artificial está marcada por una interacción compleja y multidimensional. A medida que la inteligencia artificial avanza en su capacidad para replicar aspectos de la creatividad, la subjetividad y la toma de decisiones, nos enfrentamos a la necesidad de redefinir lo que significa ser humano. Este proceso implica no solo aceptar las capacidades de la inteligencia artificial, sino también reconocer sus riesgos y el potencial de que sin una guía ética sólida pueda ser utilizada para fines que no beneficien la humanidad en su conjunto. El temor al potencial de la inteligencia artificial, aunque legítimo, no debe paralizarnos. En lugar de verla como una amenaza, podemos considerarla una herramienta que, cuando se utiliza correctamente, puede ampliar nuestras capacidades y abrir nuevas posibilidades para la humanidad.
Sin embargo, este avance tecnológico solo se verá verdaderamente beneficioso si mantenemos el control y la dirección, reconociendo el factor humano que incluye nuestra ética, empatía y capacidad de juicio. El factor humano no es solo la cualidad que nos diferencia de las máquinas, es la esencia que debe ser considerada en el desarrollo de las inteligencias artificiales. Debemos asegurarnos que la inteligencia artificial se alinee con los valores y principios que consideramos esenciales para nuestra sociedad, preservando la humanidad en cada paso que damos hacia un futuro automatizado. Al mismo tiempo debemos ser conscientes de nuestras propias fallas como seres humanos y trabajar para que la inteligencia artificial no amplifique estos defectos, sino que nos ayude a superarlos. Finalmente, la integración de la inteligencia artificial en nuestras vidas no debe llevar a la erosión de este factor humano, sino en la potenciación de nuestros talentos. Nuestra capacidad para adaptarnos, aprender y evolucionar junto a estas tecnologías determinará no solo el futuro de la inteligencia artificial, sino también el futuro de nuestra especie. El factor humano es el factor importante de esta relación, pero no debe ser limitante, debe seguir siendo un diferenciador positivo y la brújula que orienta cómo colaboramos con la inteligencia artificial, preservando nuestra esencia mientras exploramos los límites de nuestro potencial. En lugar de temer la pérdida de nuestra humanidad, debemos abrazar la posibilidad de que al integrar la inteligencia artificial de manera responsable, podemos descubrir nuevas dimensiones de lo que significa ser humano, conscientes de los riesgos y decididos a superarlos. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Crees que el factor humano tan mencionado tiene la capacidad de mantener nuestra relevancia en la sociedad del futuro? ¿O es un concepto publicitario para evitar que las personas se pongan en contra de los desarrollos de la inteligencia artificial? ¿Qué crees que nos depara el futuro con los desarrollos de la inteligencia artificial? Te leo en los comentarios. Gracias por tu atención.